¿cómo están el día de hoy? Yo soy Elizabeth y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, después de como 2 semanitas que estuvimos muy activos con diseños de Halloween y de Día de Muertos y todo este rollo, pues ya, una vez acabado eso, prácticamente ya estamos en Navidad. Porque ya se acaba el Día de Muertos y luego ya queremos decorar y todo eso. Entonces, yo sé que esta temporada les gusta mucho a ustedes, seguramente, y a nosotros, pues, muchísimo más. Por eso estamos aquí. Así es que el día de hoy vamos a hacer un video desempaquetando, porque yo sé que estos videos a ustedes les ha servido muchísimo. Me han dejado varios comentarios y muchas gracias. También me han mandado mensajitos que pues les ha gustado y a otros les han servido mis videos porque han sabido comprar sus materiales y pues no se han equivocado. Entonces, pues yo estoy muy feliz que a ustedes les gusten este tipo de videos para seguir haciendo, así es que hoy no va a ser la excepción y vamos a hablar de un papel que justamente se utiliza mucho para las piñatas tradicionales porque ya se viene pues Navidad, las posadas, y vamos a hablar de lo que es el papel china o papel seda, así es que vamos. Bueno, como les platicaba, en esta ocasión vamos a desempaquetar, o pues no tanto porque ya no es necesario abrir un empaque, pero vamos a platicar acerca del papel china. En México lo venden así, en pliegos, y también lo podemos encontrar, lo venden en cientos, que son 100 pliegos de varios colores. Entonces, ustedes pueden elegir así, pues los colores que más les gusten, ¿no? Y vienen en pliegos así como igual doblados, como en carteritas, o sea, de esta manera. Y cuando lo utilizamos, pues ya lo vamos a ir desdoblando de esta manera. Entonces, para nosotros, este es un pliego que mide aproximadamente, dejen saco mi cinta métrica. Mide 75 centímetros de lo que es de largo por, vamos a ver, por 49. Entonces es un pliego pues bastante grande. Aparte de todo, este papel es económico. Obviamente depende en donde ustedes lo compren, pero es bastante económico y dura muchísimo, y también sirve para hacer diferentes diseños y manualidades. Entonces aquí vamos a, ahorita más adelantito les voy a enseñar unas cositas. Bueno, una técnica para que ustedes puedan ver más o menos cómo lo utilizamos nosotros, pero también les tengo por ahí otro videito para que hagan piñatas pues tradicionales para las posadas. Bueno, como ven, hay variedad de colores. Aquí tengo rojo, morado, azul, negro, amarillo, gris. Pueden encontrar rosa. También hay papeles de este tipo que traen como decorados, no sé, baloncitos o corazoncitos, dependiendo también la época, la temporada o no sé, cumpleaños. Tiene como varias cosas. También sirve para envolver regalos, ¿no? Usualmente. Sí, pues muchas veces este papel lo hemos encontrado para envolver justamente regalos. No sé si han visto que luego van a una fiesta y todo eso, y adentro de la bolsa de regalos, ahí viene le ponen ese papel como para decorar. También este papel lo utilizan mucho para hacer el clásico, pues, papel picado, ¿verdad? Que por si no lo sabían, les voy a dar aquí un dato curioso, porque ya saben, el papel picado es originario de China, de allá se trajo esa técnica, pero pues prácticamente lo adoptamos aquí en México, en Puebla, y ya desde ahí en los años 40 más o menos fue cuando se empezó a popularizar, ¿no? Ahora, bueno, normalmente se utilizaba este papel picado pues en las ofrendas que acaban de pasar, como ya saben, pero últimamente lo hemos visto, por ejemplo, ya lo utilizan como para todo, no nada más en las fiestas patrias, ya muchos negocios le pueden
pueden imprimir ahí su nombre o no sé, y ponen ahí, ¿no? De hecho, así hay varios como locales hemos encontrado que dice, pon aquí tu marca, ¿no? Y es el papel picado. Pero es caro, ¿eh? Esa técnica, bueno, sí, esa técnica del papel, la he visto, y sí es cara, porque como la técnica con la que se realiza es a mano, es con unos pequeños cinceles, van filosos, van pegando y haciendo la figura. Entonces, como es totalmente, todo es muy artesanal, es caro hacer, no sé, 100 papeles con tu nombre, ¿no? Bueno, es lo que yo he visto. Sí, sí es caro porque pues es artesanal, totalmente, pues como dice Chris, hecho a mano, pero pues se ve muy bonito porque pues lo compramos, ¿no? Para las ofrendas y todo eso. De hecho nosotros también por ahí tenemos uno así chiquitito, así, que unos artesanos justamente lo vendían y ese pedacito así de papel nos costó como 15 pesos, me parece, ¿no? Así es. Trae como una piñatita, está muy bonito la verdad. Ahorita se los mostramos. Se los vamos a mostrar, pero pues sí vale la pena comprarlo, acuérdense, nosotros somos pro apoyar lo hecho a mano, lo hecho aquí en México, lo nacional, entonces pues apoyen a los artesanos, ¿no? Bueno, sigamos con lo del papel. Como sabemos, pues obviamente este papel, los pioneros en fabricar este tipo de papel, pues fue en China, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Que ellos hacían este tipo de papel con seda, con la seda así de la ropa, de los gusanitos. Bueno, ellos fabricaban también este papel. Gracias por la tecnología, pues ya el día de hoy se fabrica de manera similar, pero ya hay diferentes materiales con el cual pues se puede dar esta textura del papel. Lo hacen con acabados muy finos para que se vea así. Es muy similar al papel de seda, o sea, de la seda, pero no tiene seda. pues no tiene seda, es totalmente papel. Tiene como ¿no? una textura, porque de hecho se ve que es, bueno, es muy suavecito, es muy fácil de romper. Sí, este papel es extremadamente, ay, ¿cómo se dice? Muy Delicado. frágil, delicado, exactamente, frágil, delicado, porque cuando nosotros hemos trabajado con él, pues hay veces que si se te va de más se llega a romper, ¿no? Si le echas pegamento de más, se moja, ¿no? Se decolora también muy fácil, eso sí es una de las cosas que tiene. Pero si al final de tu manualidad lo haces, bueno, más bien ya tienes la técnica, ya lo sabes manejar muy bien, al final de todo eso se ve muy bonito, hay unos acabados muy bonitos hechos con este papel. También podemos encontrar lo que son las flores, ¿qué más? Ah, para envolver joyas, ¿saben qué? Muchos, por ejemplo, gente que hace no sé, bisutería o cosas así, también ocupa este tipo de papel para envolver pues sus manualidades o sus aretitos, collares y todo eso para que no se dañe, también para que no raye. En general aquí en México se ocupa como Para todo. Sí, ahí meten el papel china y ya. Sí. Le quitamos de problema. Envuelve el regalo en papel chino. Sí. Y ya. Este papel es económico y es sácame del apuro porque no tengo para envolver un regalo, un buen papel china, así bonito, decorado, vámonos, entrega tu regalo, ¿no? Entonces, para eso lo ocupamos, obviamente también para las piñatas. Y pues les tenemos ahí también un videíto donde vamos a utilizar papel china y vamos a hacer piñatas clásicas para las posadas, porque obvio ya se vienen, ¿no? Entonces, pues el costo. Este costo del papel va aproximadamente entre los 100 pesos y los 120 pesos. Los 100 pliegos. Y también vienen de colores. En algunos lugares únicamente te venden de un solo color. Pero con nosotros, no sé. Bueno, con nosotros ya saben que estamos ahí en Facebook. Nos pueden mandar un mensajito si necesitan alguno de estos materiales que ustedes ven y que no lo puedan conseguir en su ciudad o en su país. Bueno, nosotros se los mandamos. Pero por lo general sí te lo venden, creo, tienen 4 colores por 100 piezas, más o menos, me parece. ¿Y qué más? Pues les voy a enseñar la técnica para que hagan. Es que en México las piñatas que son tradicionales, las que se ocupan en las posadas en Navidad, se llaman piñatas de
Estrella. Estrella, sí, Platícanos exacto. un poco de eso. Bueno, les voy a platicar. Aquí en México, pues como saben, hacemos posadas y utilizamos las piñatas de estrella, que por ahí les voy a estar dejando una imagen de algo que también nosotros hemos hecho. Esas son las piñatas que normalmente se usan para la posada. Obviamente pues ya va evolucionando esto y se empiezan a usar de diseños y personajes y todo, pero esas son las originales. Bueno, hice una pequeña pausa para traerles el cuadrito que les estaba contando del papel china, porque no me podía quedar con las ganas de mostrárselo. Entonces, como ven, ese es un papel china, así con la técnica del picado, pero la verdad, como ven, es una técnica bastante súper artesanal. Como les platicaba, se los compramos a unos artesanos que se dedican 100% a hacer esto, y nosotros veíamos cómo lo estaban haciendo ahí con un cincel y ¿cómo se llama? Un mazo o un cincel, que estaban así cortando los cuadritos. Y aparte, qué precisión para cortar así cuadrito por cuadrito y dar la florecita y todo este show. Entonces De hecho, está se muy padre. especializan en papel picado en miniatura. Sí. Y como les decía, esto nos costó 15 pesos, solo esa pieza, pero la verdad es que vale la pena. Cuando ves algo así, pues vale la pena comprarlo, pues a los artesanos. Como les decía, hay que apoyarlo, hecho en México, hecho con las manos, y apoyen a los artesanos. No regateen, por favor, no regateen, porque no saben el esfuerzo que la gente hace para hacer esto. Se cansa su vista, sus manos, sus materiales, y luego la gente anda ahí regateando y no se vale. Bueno, proseguía. Entonces les estaba platicando también de las piñatas que aquí en México utilizamos. Son las piñatas tradicionales para las posadas, que llevan, estas son de piquitos. Por aquí les vamos a estar dejando una imagen para que vean algo que nosotros hemos hecho. Obviamente con el paso del tiempo y las modas también, pues este tipo de diseños, pues no sé, se van mejorando, digamos. Ahora la gente ya busca, hay más técnicas para hacer este tipo de piñatas, y obviamente también en las posadas se utilizan otros diseños, ¿no? De personajes o X, pero eso ya es cuestión de gustos. El punto son las piñatas tradicionales. De hecho, son muy económicas esas piñatas, porque la mayoría están hechas con este papel china, que por sí es económico, y con este papel, ¿cómo se llama? Metálico. Metálico. Sí, esas piñatas son bastante económicas. Obviamente hay de tamaños, hay muy chiquititas. Originalmente eran de barro, pero como ya saben, pues los descalabrados nunca faltaban en las posadas. Entonces por eso ya no existen las piñatas de barro aquí en México. Todas son igual hechas con esta técnica de engrudo y periódico y globo. Obviamente son muy chiquitas, porque nada más, por lo general la gente las quiere para ponerles fruta y eso, y entre menos palazos, bueno, pues se rompe más rápido y la fruta no sale tan mayugada, ¿no? Entonces pues por lo general son así, como les decía, más pequeñas también. Y pues las encuentran, eso sí, en cualquier lado. Yo creo que desde ahorita, si ya empiezan a salir a los mercados o así, porque por lo general luego hay mercadillos navideños aquí en la Ciudad de México, yo sé que en muchos lugares las hay, van a poder encontrar las piñatas de estrella. Pues les voy a dar una probadita, más o menos, de unas técnicas con las que se hacen las piñatas clásicas. Bueno, Dos, ¿no? Bueno, pues tú quieres. Sí, una que ya todo el mundo se sabe, que es la técnica del lápiz. No la conozco, pero a ver. Y la otra que también les va a gustar mucho, que nosotros le decimos técnica del peluche. Entonces, bueno, esa técnica, porque les tenemos ahí unos videitos ya armados para que no se los pierdan, consigan sus materiales y se vayan a ver los videos para que puedan hacer sus piñatas y festejen las posadas en familia, ya saben. Entonces, pues ahora sí vamos. Videos de piñatas clásicas.
Sí, clásicas para la posada, para festejar con la familia, para que no pase desapercibido. Sabemos toda la situación, hay que seguirnos cuidando, pero pues a celebrar. Y vamos a hacer la técnica. Ahora, vamos a agarrar, esta es una técnica súper fácil. Nada más se las voy a hacer súper rápida para que ustedes se den una idea, ¿no? La clásica, la mera clásica para las piñatas de la posada es esta. Le llamamos la técnica de lápiz. Yo sé que hay muchos videos donde van a poder encontrarla bien, pero es la más rápida. Entonces vamos a ocupar un pedazo de papel, así como viene doblado, ¿vieron? Nada más le corté un cuadrito. Y lo que se hace es doblarla en varios cuadritos. Aquí pueden ser tan pequeñitos como ustedes quieran, pero entre más pequeños, obviamente van a utilizar más. Y lo único que tenemos que hacer, literal, Cris, ¿me puedes prestar un lápiz o una pluma, lo que tengamos ahí a la mano, un pincel? Muchas gracias. Bien, un lápiz. Bueno, lo que se hace con esta técnica es, ya que tenemos nuestro cuadrito, lo vamos a poner así, le vamos a poner el lápiz en medio, lo vamos así a arrugar de esta manera, aquí le vamos a poner el pegamento y esto se va a pegar directo a la piñata para que quede más o menos así. Bueno, no se ve muy bien. Como una tipo flor, ¿no? Ándale, como una tipo flor. Voy a subir varias imágenes con piñatas con esta técnica. Para que se den una idea ya terminadas. Y así se empiezan a pegar por toda la piñata hasta que quede cubierta. Esta es la clásica de clásicas. Obviamente hay más, pero ahorita les voy a enseñar la técnica que, como les dije, yo le llamo la del peluche. Bueno, si quieren ver más videos de técnicas con papel china, es el momento de que dejen aquí su emoji de piñata. Muy bien. Sí, su emoji de piñatita. Y un mensaje, ¿no? Que diga, queremos ver videos de técnicas con papel china. Sí, porque está padre el de churritos, pero hay más. ¿Quién sabe? A lo mejor tú te acomodas con otra técnica, ¿no? Y la no ventaja pasa de esto, que si es que van a vender las piñatas, pues tienen más ganancia porque pues el papel es muy económico, ¿no? Claro. Y ya, ¿no? No, y deja de lo económico. Aparte, yo creo que este papel se presta mucho a hacer diferentes técnicas, ¿no? Igual el papel crepé tiene sus técnicas, que es como la de barbas o la de los churros, y quedan muy bonitas, ¿no? Y también esta pues se presta para muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí nuestro cuadrito de papel y lo vamos a doblar a la mitad como ustedes quieran, pero si se dan cuenta hay una parte como más opaca y otra parte que tiene ligeramente un brillo en el papel. Entonces aquí es cuestión de gustos, ustedes pueden elegir el que más les guste, el lado que más les guste. Vamos a doblarlo a la mitad, ajá, y luego lo vamos a volver a doblar a la mitad. ¿Sí? Y luego otra vez a la mitad, como mago, ¿no? Todo lo doblamos. Y ya sobre esto vamos a empezar a cortar de esta manera. Obviamente esta técnica, entre más delgadita la hagan, menos larga, pues va a tener un acabado muy diferente. Si ustedes hacen los cortes más gruesos, va a tener un acabado muy diferente a este. Entonces así vamos a ir cortando. De esta manera, de esta manera. Lo importante es que experimenten, ¿no? Con el papel. Claro. Ya que lo tenemos así, lo vamos a desdoblar. Y lo vamos a doblar al lado contrario de como lo doblamos en un principio, para que nos quede así como bombachito. Esa técnica la utilizamos
para hacer piñatas como perritos. Ujú. Bueno, no puede ser cualquier personaje, pero pues sí tiene su dificultad, ¿no? Para forrar, digamos, un Mario Bros. Forrarlo con esto, pues tarda, pero se ve muy bonito. Claro, se ve muy bonito. Sí, como dice Chris, esta técnica se presta mucho a lo que son animalitos, caballos, perritos, ositos, eso. Por eso yo le llamo la técnica del peluche, porque al final sí parece como un peluchito, ¿no? Obviamente entre más delgadito lo hagan, pues sí les va a costar un poquito más de trabajo, porque este papel, como les decía, es delicado, se puede romper. Pero ya una vez que ustedes lo sepan manejar muy bien, ya tengan perfeccionada la técnica, pues les va a quedar divino. Aparte, lo importante es que también se puede pegar con tantito engrudo, tantito resistol, con lo que sea, se pega automáticamente a la piñata o a lo que vayan a hacer. Claro, por lo mismo de que este papel es muy suavecito y muy delgadito, se pega súper rápido. Ya no es necesario que gasten en tanto silicón o así, así rápido. El engrudo, una pasada, pero tengan mucho cuidado, porque como les decía, se puede despintar el papel y ya se ve un poquito feo. Entonces, también no abusen de eso. Pero les vamos a estar mostrando unos videitos con esto. Entonces, bueno, al final de cuentas, así queda este papel. Bueno, esta técnica de papel así cortado, no sé si se llega a ver bien. Lo hago más para acá para que lo aprecien bien. Bueno, pues espero que les haya gustado este desempaquetando o platicando acerca del papel China, porque para nosotros es muy importante saber y conocer muy bien todos los materiales para que ustedes puedan hacer sus manualidades en general, ¿no? Si ustedes no consiguen algún material o cualquier cosa, ya saben que estamos ahí por abrir nuestra tienda en Facebook Tienda. Igual nos pueden mandar un mensajito de, oye, yo no encuentro tal color, yo no encuentro tal papel, yo no encuentro tal tijera, no sé, lo que ustedes necesiten, nos pueden mandar un mensajito y con mucho gusto se los estaremos enviando. También quiero decirles que no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, que se las voy a estar dejando por aquí abajito. Y qué más. Pues síganos, denle like al video si les gustó, compártanlo a quien ustedes conozcan o creen que les pueda servir este tipo de videos. Déjenos sus comentarios, buenos, malos, espero que sean muchos buenos porque me han llegado muchos buenos, muchas gracias, sobre este tipo de videos. Y pues yo voy a seguir haciendo para que ustedes puedan comprar bien sus materiales y no pierdan el dinero en el intento. Entonces también si nos quieren dejar ahí por un comentario de que quieren probar algún material pero no se atreven, no importa, mándenos un mensaje y nosotros con mucho gusto los estaremos probando para ustedes. Porque también deben estar al pendiente que los próximos videos va a ser de piñata clásica pues, mexicana. Sí, claro. Para sus posadas. Y también otro papel que les vamos a estar mostrando en el próximo desempaquetando para que le anoten. Es este papel metálico, ¿cómo se llama? Pues es que se conoce de muchas maneras, pero es papel metálico o puede ser papel estaño también, lo conocen por ahí. Entonces, yo creo que sí saben cuál es, que tiene, también es para envolver regalos, la verdad, ¿no? Entonces, les vamos a estar enseñando también ese papel, cómo viene, dónde comprarlo, cuánto cuesta. Ah, les repito el costo. Este costo del papel por el 100, acuérdense, está más o menos entre los 100 pesos y 120 pesos. Lo pueden encontrar en varias plataformas, igual en muchísimas tiendas de manualidades. Entonces, bueno, ahí varían un poquito los precios, pero está en eso más o menos. Y también que estén al pendiente de una nueva sección que estamos planeando, que es como tipo blog, donde vamos a ir a diferentes tiendas, buscar productos, probarlos, etcétera. Entonces, ¿qué dejo ustedes aquí? Pues muchas gracias por vernos, entonces no se olviden de dejarnos sus comentarios y pues nos estamos viendo.